Te compraste los nuevos AirPods 4 o AirPods 4 con cancelación de ruido y quieres sacarle el máximo a estos audífonos. En este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar quiero aclarar que aquí tengo los dos modelos y que hay funciones que son diferentes entre ellos. Yo te estaré dejando saber si hay una función que solamente es de los AirPods 4 con cancelación de ruido durante este video, así que ten eso en consideración a la hora de ver este video. Comencemos hablando de lo más básico de tus AirPods de cuarta generación, y es que estos audífonos llegan en la parte de su tallo con un área para poder interactuar con ellos y poder hacer diferentes gestos. El primero que tienes que saber es que puedes apretarlo una vez para pausar la música. También puedes tocar dos veces para adelantar la canción. Vamos aquí a movernos un poquito y aquí estoy cambiando entre las diferentes canciones, tocando dos veces. Tienes que como pellizcar aquí el tallo del audífono y entonces finalmente puedes apretar tres veces corridas para ir hacia atrás en la canción. Aquí estoy yendo hacia atrás, así aquí tienes, esos son los gestos que puedes hacer con los AirPods de cuarta generación. Ahora bien, cabe la pena mencionar que a diferencia de los AirPods Pro de segunda generación, estos audífonos no tienen el gesto para poder deslizarte en el tallo para poder bajar y subir el volumen, así que tendrás que utilizar los botones de tu iPhone o tu tableta para poder subir el volumen de la canción o el programa que estés escuchando. Ahora bien, estos gestos de controlar la música realmente son de forma predeterminada, pero puedes ir a la aplicación de configuración e ir directamente aquí a la parte de los AirPods para poder controlar diferentes gestos que sí puedes cambiar en el dispositivo, como por ejemplo la parte de controlar llamadas. Si por ejemplo quieres contestar una llamada, simplemente aprietas una vez. En la parte del sonido, pues aquí puedes decidir si quieres que se apague el micrófono simplemente tocando una vez, o que tengas que tocar dos veces para apagar el micrófono en una llamada. Y para finalizar la llamada, pues puedes colocar que sea dos veces o tocando una vez. Obviamente todo dependerá de lo que tú quieras y cómo prefieres utilizar tus audífonos para que puedas configurar todo esto. Veamos un ejemplo de cómo funcionan las llamadas, ya que si por ejemplo toco una vez, vas a poder ver que ahora el micrófono se ha puesto en silencio, y si toco una vez aquí el tallo del audífono, se estará activando otra vez el micrófono, y si toco dos veces, estaría entonces finalmente colgando esta llamada. Para aquellas personas que tengan los AirPods 4 con cancelación de ruido, cuando vas a la configuración puedes hacer algo más, y es que aquí puedes entonces cambiar cómo funciona la parte de los gestos, ya que para poder activar el modo de cancelación de ruido de forma predeterminada, simplemente dejas el tallo del audífono apretado por unos segundos hasta que escuches el sonido de que se activó y que se canceló un poco de ruido, y si lo dejas apretado otra vez, estarás regresando al modo de transparencia para que puedas escuchar lo que está pasando a tu alrededor. Pero aquí en la configuración puedes cambiar si por ejemplo en el lado izquierdo se controla el ruido o se active Siri. Obviamente tú puedes decidir qué haga cuando tocas esta parte de los audífonos, y también puedes decidir qué pasa cuando activas esta parte, si por ejemplo la parte de que se desactive, si se activa la parte del modo adaptivo, la parte de cancelación de ruido. Realmente tú puedes elegir de cuál modo quieres ir a la hora de apretar los diferentes gestos en tu audífono. Ahora que estamos en esta parte de la cancelación de ruido, déjame explicarte algunas funciones, y es que si lo apagas, pues ahora se hará un poquito difícil escuchar el sonido en el exterior, porque el sonido del exterior no estaría entrando. Eso solamente funciona en el modo de ambiente, que sería como si no tuvieses los audífonos puestos en tu oído. Y obviamente la parte del modo adaptativo es que se ajusta dependiendo de si hay mucho ruido, estaría entonces reduciendo ese ruido, pero si pasa una ambulancia o un policía, etcétera, con esa sirena, se estaría permitiendo que entre ese sonido para que lo puedas escuchar sin ningún problema. Así que sería como lo mejor de los dos mundos, poder escuchar pero tener un poco de cancelación de ruido. Y obviamente la parte de cancelación de ruido pues sería bloquear mayormente el ruido que está a tu alrededor, para que pues puedas disfrutar mucho mejor tu música o el video que estés viendo. Obviamente algo que es exclusivo de los AirPods con cancelación de ruido es la parte de volumen personalizado, y eso estará considerando el ruido a tu alrededor para que pueda aumentar o reducir el volumen de lo que estés escuchando, para que puedas escucharlo sin ningún problema, sin importar el ruido que esté a tu alrededor. De igual forma puedes activar también la parte de reconocimiento de conversación, y eso lo que significa es que si tienes la parte de cancelación de ruido y comienzas a hablar con una persona, pues estará apagando la cancelación de ruido para que obviamente puedas escuchar mucho mejor a esa persona mientras hablas, y tan pronto pasen unos segundos y no estés hablando, pues estaría encendiendo otra vez la cancelación de ruido para que puedas seguir disfrutando de tu música o lo que sea que estés escuchando. Y por último, en esta parte de audio adaptativo, aquí puedes entrar para decidir si quieres que entre más ruido o que entre menos ruido. Realmente yo lo dejo aquí en de forma predeterminada, pero puedes jugar con estas opciones dependiendo de cuánto ruido quieres escuchar y cuánta cancelación deseas tener en tus audífonos. Cabe la pena mencionar que todas estas funciones de cancelación de ruido también la puedes activar cuando vas aquí a la parte del centro de control y dejas el dedo apretado sobre la parte del volumen. Aquí tienes las opciones de la cancelación de ruido. En la parte de la izquierda puedes cambiar
entre las que te mencioné anteriormente: desactivado, ambiente adaptativo, cancelación de ruido, y en la parte del medio puedes activar la parte de detectar las conversaciones. Así que si quieres apagar esa función porque estás hablando con alguna persona, etcétera, y no quieres que se active, pues puedes apagarlo aquí directamente del centro de control. Hablemos ahora de cómo funciona la parte de Siri. Y para poder activar eso, pues vas a tener que ir obviamente a la parte de Siri, y aquí puedes aplicar la parte de que puedas hablar directamente con Siri diciendo: hey, ustedes saben quién, no voy a decir el nombre, o Siri si lo tienes en inglés, para que pueda escucharte sin ningún problema. Así que puedes decir ese comando y poder hacer cosas como enviar mensajes, llamar a personas sin tener que tocar tu teléfono. Algo que también puedes activar sería la parte de anunciar notificaciones, y aquí puedes decidir si quieres que se anuncien todas las notificaciones o por ejemplo que se activen diferentes notificaciones. Yo te diría que no lo actives para todo, pero quizás para la parte de los mensajes, para que puedas responderlos directamente utilizando tus audífonos, como también pues la parte de teléfono para que te anuncie las llamadas que estés recibiendo. Aquí lo tengo desactivado, pero obviamente yo te recomendaría que lo actives para que puedas recibir esa notificación de la llamada directamente en tu audífono. Algo nuevo de iOS 18 que puedes activar en tus audífonos nuevos es en la parte de configuración, y bajamos prácticamente al final, y es que puedes activar la parte de gestos con la cabeza, y esto lo que significa es que si por ejemplo recibes una llamada, puedes simplemente hacer que sí y estará contestando la llamada, o puedes hacer así que no y estarás rechazando la llamada. Aquí puedes ver dos ejemplos en el cual muevo la cabeza diciendo que sí y estoy contestando la llamada, como también moviendo la cabeza de lado a lado para rechazar la llamada, aunque también lo vas a poder hacer para la parte de mensajes. Así que vas a poder hacer que sí y poder decir el mensaje que tú quieras para poder responder ese mensaje. Algo sumamente útil que tienen tus audífonos es que ahora tienen un sistema para poder enfocar la voz, algo que será excelente si por ejemplo estás en un lugar donde hay mucho ruido o viento, y para poder activarlo de forma manual vas a deslizarte aquí en el centro de control, y en la parte superior hay como un botón naranja donde están arriba de la parte del Wi-Fi, lo vas a tocar y aquí tienes las opciones del audio. Aquí de forma automática está en el modo que simplemente añade todo el ruido o todo lo que esté pasando a tu alrededor, pero puedes cambiarlo en modo estándar, al modo de aislamiento de voz, para que solamente se escuche tu voz en esa llamada y te pueden escuchar sin ningún problema, sin importar el ruido que esté pasando a tu alrededor. Ambas versiones de estos audífonos llegan con la función de audio espacial, y a modo de resumen, audio espacial te hará sentir como que estás en un cine, en el que vas a poder escuchar que las voces vienen de atrás, que el sonido viene del frente, de los lados. En sí, vas a tener una experiencia mucho más dinámica a la hora de escuchar la música o lo que sea que estés escuchando, un video, etcétera. Vamos aquí a la parte de música para poder enseñarte cómo puedes configurar todo esto. Obviamente todo dependerá de la canción si tiene esa función de audio espacial, pero si la tienes vas a poder encontrar aquí en la parte de los audífonos, en la parte del audio, y aquí puedes activar esta parte de audio espacial. Aquí puedes decir si quieres que sea fijo, es decir, que no va a estar monitoreando tu cabeza. Si activas esta parte de seguimiento de cabeza, pues si estás de lado al teléfono o colocas la tableta o lo que sea que estés viendo a un lado u otro lado, el teléfono o el audio se estará ajustando para poder considerar la posición de tu cabeza y que realmente sientas de que el audio viene de múltiples lugares. Una función sumamente útil para aquellas personas que tengan una pareja o un amigo y quieren compartir lo que estás escuchando. Pues digamos que estamos aquí escuchando una canción en mi teléfono, vamos aquí a comenzar a escucharla, pues puedo ir aquí a la parte del centro de control y dejar el dedo apretado en la parte de la música. Aquí toco esta parte de la música. Vamos ahora aquí a la parte de los AirPods y puedo tocar la opción de compartir audio, y obviamente la persona tiene que acercar su teléfono. Aquí yo tengo otro teléfono para poder compartirlo, de aquí compartir audio. La persona tendrá que aceptar esa conexión para poder compartir el audio, y ahora ambos están escuchando la música que estoy escuchando en mi teléfono, y esto funcionará para películas o series, en fin, algo que será perfecto si estás en un avión, etcétera, para poder compartir eso que estás escuchando. Algo que para mí es sumamente importante sería proteger mi audición para que pueda durarme por mucho tiempo más y no escuchar música tan alto, y para poder hacer eso vamos aquí al centro de control, dejamos el dedo apretado, agregamos un control y bajamos prácticamente hasta el final en la parte de accesibilidad, y aquí vamos a encontrar la parte de audición. Está en la parte de accesibilidad auditiva, tocamos aquí la parte de audición, y ahora cuando tengas estos audífonos vamos aquí a comenzar a reproducir la música. Aquí te aparece un botoncito como de un oído y aparece como una marca de codejos verde, y aquí te estará diciendo de que el volumen está bien, de que no está sumamente alto. Así que aquí vas a poder saber si realmente estás escuchando la música a un volumen muy alto que pudiera afectar tu audición a largo plazo. Sin embargo, en esta área podemos activar una función sumamente importante si eres una persona que quiere estudiar con sonidos que no lo distraigan, quizás sonidos de naturaleza, de lluvia, etcétera. Pues tu teléfono te puede ayudar para eso mismo, ya que aquí en esta parte que abrimos ahora mismo podemos ir a la parte de sonidos de fondo, y aquí ya por incluido un sinnúmero de opciones como por ejemplo el océano, lluvia, arroyo, noche. Aquí en la parte de lluvia pues
realmente se escucha bastante chévere. Vas a escuchar como que la música, como que la lluvia está sonando a tu alrededor para ayudarte a distraerte. Y aquí puedes aumentar el volumen de ese sonido para que puedas escuchar la lluvia caer y puedas utilizar ese sonido para evitar esos sonidos que están a tu alrededor y te puedas enfocar. Para aquellas personas que utilizan la aplicación de Apple Music, puedes abrir la configuración de esa aplicación buscando aquí en configuración música. Vamos aquí a buscarla, la puedes abrir y ahora puedes utilizar esta área del ecualizador para poder cambiar cómo se escucha la ambientalización de cada canción, para que si por ejemplo quieres enfocarte en música electrónica, la parte de música latina, nocturno, para bailar, realmente puedes cambiar los diferentes tonos y las diferentes cómo se escucha la música utilizando esta parte del ecualizador y escogiendo diferentes áreas en las cuales para ti son más importantes. Hablemos ahora de la parte de batería, y es que hay ciertas diferencias entre los AirPods con cancelación de ruido y el modelo sin esta función, ya que la cajita tiene ciertas características. Por ejemplo, la cajita de los AirPods con cancelación de ruido la vas a poder cargar incluso hasta con el cargador de tu Apple Watch, para que por ejemplo no tengas que viajar con múltiples cables, sino que con el cargador del Apple Watch vas a poder cargarla. Un detalle bien importante es que esta cajita es la única que tiene la parte de tecnología de carga inalámbrica. La puedes cargar con un cargador inalámbricamente, pero como es tan pequeña realmente no tiene la tecnología de MagSafe, así que aunque este cargador es uno magnético, realmente no se queda aquí pegado. Como puedes ver, como que se queda un poquito, pero realmente no está funcionando muy bien, así que ten eso en consideración a la hora de recargar la batería de tus AirPods 4 con cancelación de ruido. Obviamente ambos modelos tienen un puerto USB tipo C para que puedas recargarlo mediante un cable, pero como mencioné, solamente el modelo con cancelación de ruido tiene la tecnología de poder recargar la cajita de forma inalámbrica. Ahora bien, para poder ver la batería de estos audífonos puedes hacer muchas cosas. Simplemente puedes aquí abrirlo al lado de tu teléfono para poder ver la batería. Aquí en la izquierda puedes ver la batería de los audífonos, como también a la derecha la batería de la cajita, pero también en la parte de la pantalla de inicio podemos dejar el dedo apretado e ir a la parte de editar, agregar un widget y podemos buscar uno enfocado en las baterías. Aquí hay uno pequeño y uno mediano. Vamos aquí a probar simplemente con el pequeño y aquí vas a poder ver la batería de la cajita, y obviamente cuando abras los audífonos y te los conectes pues estará apareciendo también esa información de la batería de tus audífonos para que aparezca aquí en este widget. Aquí como tengo los dos conectados pues no me aparece, pero en efecto sí estará apareciendo ahí. Y si viste quizás por unos segundos, si tienes un teléfono con la isla dinámica, también vas a poder ver un poquito de tiempo la batería de los audífonos cuando se estén conectando. Si por alguna razón estás lejos de tu teléfono y quieres ver la batería de tus audífonos simplemente con la cajita, una vez la abras vas a poder ver una luz LED. Aquí se ve una verde y eso significa que tiene mucha batería. Obviamente si ya se va poniendo naranja, pues ya sabes que realmente tienes que ir cargando la batería porque se están quedando sin pila. Ahora bien, debes de saber que lo bueno de estos audífonos es que tienen carga rápida, así que con tan solo 5 minutos de carga vas a poder tener 1 hora de uso, así que ten eso en consideración a la hora de recargarlos. Y también yo te recomendaría que si te estás quedando sin batería, pues te quites un audífono y sigues hablando o sigues escuchando música o el video que estés viendo con un solo audífono, y en tan solo 5 minutos pues simplemente sacas el otro audífono de la cajita, te lo pones en la oreja, te quitas el otro y así puedes seguir un rato para que puedas seguir escuchando ese video o esa canción utilizando la tecnología de carga rápida. Hablemos ahora de algo sumamente importante para muchas personas: cómo encontrar tus audífonos si se te pierden. Voy aquí a sacar uno simplemente para simular de que se me perdió un audífono, y para poder encontrarlo vamos a utilizar la aplicación de encontrar. Es una gratuita, ya viene con tu dispositivo y cuando la abras vas a poder ver el mapa de todos tus dispositivos y dónde están. Vamos aquí a bajar un poquito hasta encontrar mis audífonos. Como pueden ver, aquí dice fuera del estuche y me dice que hay un audífono que está afuera, que sería el izquierdo, y aquí puedo ver su última ubicación para poder encontrarlo. Cabe la pena recalcar que solamente vas a poder ver la ubicación mientras tengan batería. Cuando no tengan batería pues solamente vas a poder ver la última ubicación, así que tengan eso en consideración a la hora de encontrar tus audífonos. Ahora bien, un beneficio de los AirPods 4 con cancelación de ruido es que tienen una bocina en la cajita, así que simplemente puedes tocar aquí la parte de la cajita para poder comenzar a emitir un sonido y la cajita estará haciendo un ruido bastante alto para que puedas encontrarlo. Realmente puse el dedo aquí para que no se escuche bien alto porque realmente hace un sonido para que la puedas encontrar aunque esté perdida. Obviamente también puedes hacer lo mismo con el audífono, puedes tocarlo para hacer que emita un sonido. Obviamente el audífono sí hace un ruido bastante alto, pero no va a ser tan alto como el de la cajita, así que el sonido que hace te va a ayudar a encontrarlo, pero realmente no es un sonido sumamente alto y esto solamente funcionará mientras tenga batería. Ahora bien, también puedes utilizar la parte de buscar los audífonos si están cerca. Obviamente esto no será tan preciso como los AirPods Pro de segunda generación, que la cajita tiene un chip que te puede decir la distancia específicamente. Aquí simplemente te dicen que están cerca de ti, como obviamente pues están cerca, pues me está diciendo de que obviamente están cerca de mi iPhone, así que no te voy a decir exactamente la ubicación, cómo te tienes que mover, pero vas a poder tener un poco de auxilio para
poder encontrar la cajita de tus audífonos, como también los audífonos utilizando esta función. Lo que yo te recomendaría que hagas es que también actives en esta parte, que te deslices un poquito hacia arriba y de que actives la función de notificar al dejar. Así que aquí puedes decidir si, por ejemplo, quiero que me avise si lo dejo en mi trabajo, en mi escuela, etcétera. Y también puedes decidir que no te avise en diferentes lugares. Por ejemplo, si lo dejas en tu casa, pues no quiero que me avise porque es un lugar seguro. Pero si lo dejo en cualquier lugar fuera de mi casa, pues quiero que me envíe una notificación para asegurarme de que no estoy dejando mis audífonos en un lugar donde no quiero dejarlos. Y por último, es posible que quieras utilizar tus AirPods 4 con otro dispositivo que no sea de Apple, como por ejemplo un teléfono Samsung, quizás tu consola, un Nintendo Switch, en fin, cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Vamos aquí a la parte de configuración para poder mostrarte cómo lo puedes añadir. Y para poder activar el modo de vinculación, vas a abrir la cajita y vas a tocar 2 veces aquí en la parte frontal hasta que empiece a parpadear aquí en blanco. Y obviamente en tu dispositivo pues vamos a escanear para poder encontrarlo, y aquí aparecen AirPods del NAR, que sería el nombre que se puso porque se conectó a mi iPhone. Le di aquí a vincular y ahora puedo utilizar estos audífonos de cuarta generación en cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Y con ese último truco te he contado varias cosas que puedes hacer con tus nuevos AirPods 4 o AirPods 4 con cancelación de ruido. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like y suscríbete, eso realmente nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. ¡Hasta luego!